Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Mariana Teutli. Maestra Mariana, ¿cómo le va? Hola Aníbal, muy bien. Muchas gracias. Me da gusto. Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de artes de cuarto grado. ¿Listos en casita? Comenzamos. Bien, pues en la clase anterior aprendimos a identificar las semejanzas y diferencias de las diferentes piezas tridimensionales que hemos realizado aquí en clase. Todo esto se realizó con el profesor Omar Morales. La clase de hoy será muy interesante porque retomaremos la tridimensionalidad relacionada a cuerpos geométricos y su presencia en la arquitectura, especialmente en la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán, y para ello nos acompañará nuestro especialista invitado, Jesús Urbina, quien nos guiará en el desarrollo de una composición a través de cuerpos geométricos para expresar nuestras ideas y sentimientos. Bueno, este programa va a estar increíble, ¿verdad? Así es, va a estar muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar recordando un poco esto de las figuras geométricas y los cuerpos geométricos para retomar su diferencia. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado, un rectángulo, un círculo y un triángulo, que son las figuras geométricas principales, ¿no? Entonces, tenemos que estas figuras son bidimensionales porque solo tienen ancho y largo, 2 dimensiones. Y por otra parte tenemos unos objetos que aquí vamos a mostrar. Este es una pelota, si la pones aquí en una mesita, una pirámide, una caja y un dado. Oh, wow. Entonces, como podemos ver, estos objetos que nosotros podemos encontrar en nuestra cotidianidad son objetos tridimensionales porque tienen, además de largo y ancho, tienen profundidad. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos muy bien esta diferencia entre figuras geométricas que son bidimensionales y cuerpos geométricos que son tridimensionales. ¿Sale? Entonces, bueno, para ello, ¿te has preguntado tú, Aníbal, o has visto que las casas o los edificios tienen algunos de estos cuerpos geométricos? Claro, claro, por supuesto. Las casas tienden a ser formas más cuadradas. Hay muchos edificios que son en formas rectangulares. Así es, ¿no? Un edificio se puede asemejar a un cuerpo como un prisma, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes para ello. Tenemos aquí de las grandes obras arquitectónicas, tenemos las pirámides de Egipto, por ejemplo, que está muy claro aquí el cuerpo geométrico, pues que es una pirámide. Sí. Por otro lado tenemos esta obra arquitectónica, ¿no? Más de esta era, más actual, que es un edificio que tiene forma de prismas, ¿no? Aquí están dos encontrados, uno en posición vertical y uno en posición horizontal. Después tenemos otro ejemplo, que es pues una casa que se asemeja pues a un cubo, y en este caso pues el techo está compuesto por una pirámide. Y por último tenemos otra construcción arquitectónica que es un planetario, que igual está muy claro que es pues una esfera, ¿no? E incluso hay otras obras arquitectónicas que tienen pues formas mucho más complejas, ya sea porque combinan más de un cuerpo geométrico o porque incluso proponen formas irregulares, ¿no? o asimétricas incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a centrarnos hoy, y para que nos quede mucho más claro, vamos a observar la siguiente cápsula
que nos habla del arquitecto Luis Barragán, quien relacionó en su obra los cuerpos geométricos y la arquitectura. Vamos a verla. Más allá de la Casa Barragán, los ejemplos de otras de sus creaciones hablan de su obra. Casas diseñadas en Jalisco y en el Pedregal, en la Ciudad de México, como la Casa Prieto Barragán, totalmente restaurada, y la Cuadra San Cristóbal. La geometría poética de sus coloridos diseños parecen derivar de un historial que parte desde su infancia. En pleno periférico norte, las torres de satélite son testimonio de la participación de Barragán con el escultor Matías Geritz. Siempre hubo reconocimientos a su quehacer. Una exposición sobre su arquitectura realizada en 1976 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, otra exhibición referente a su trabajo en el Museo Tamayo, el Premio Nacional de Artes que entrega el gobierno mexicano, y finalmente se convirtió en el primer arquitecto latinoamericano en recibir el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. En su discurso de aceptación, destaca la forma como concibió este reconocimiento y la generosidad de extender el agradecimiento a quienes lo rodearon. El premio que se me otorga es un acto de reconocimiento a la universalidad de la cultura, y en particular de la cultura de mi patria. Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, escritores, periodistas y personales amigos que han tenido la bondad de interesarse en mi trabajo. Así es, pues la obra de este gran arquitecto mexicano del siglo XX, que fue Luis Barragán, pues está muy presente en distintas partes del país y pues como pudimos ver en las torres de satélite es justo una de sus obras más importantes, las cuales desarrolló con Matías Geritz y que están en una avenida muy importante del Estado de México. Como podemos ver, se trata de prismas triangulares de diferentes colores acomodados en cierto orden que dan pues una idea de algo, ¿no? Una idea de una composición. Y bueno, para pasar a lo siguiente, nosotros ya aquí retiramos los cuerpos geométricos que teníamos y las figuras para darle la bienvenida a nuestro invitado de la clase de hoy, el especialista arquitecto Jesús Urbina. Hola, ¿qué tal, Aníbal, Mariana? Hola, Jesús. Hola. Un gusto estar otra vez con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con lo que estábamos viendo. Vamos a hablar sobre la composición en la arquitectura. ¿Les interesaría aprender a realizar este ejercicio? Por supuesto. Sí, claro. Sí. Justo estamos ahondando en eso de la composición en artes visuales y arquitectura. Muy bien. La composición es distribuir de manera ordenada distintos elementos, ya sea en un plano o sobre una superficie tridimensional, en este caso el espacio. También la relación que debe de existir entre estos elementos debe de ser armónica más que geométrica. Entonces, para ello vamos a hablar hoy de los principios de composición y para ello traigo unos elementos que nos van a funcionar para poder realizar este ejercicio. Para poder replicar en casa, lo único que necesitamos son cajas de distintas dimensiones, ya sea rectangulares o cuadradas. Triangulares, veo una aquí también. También triangulares, Sí, ok. de distintos prismas. Y lo importante es que no todas las cajas sean iguales. Vamos a jugar con la volumetría y vamos a jugar con la escala. Para ello necesitamos cajas desde muy pequeñas hasta dimensiones más grandes. También vamos a hablar un poco sobre el color y la importancia en la obra de Luis Barragán, ya que el color es algo muy representativo de este arquitecto porque representa emociones y sentimientos. Entonces es importante que nosotros podamos usar o pintar de distintos colores nuestras cajas. En este caso estamos usando una paleta de colores muy similar a la que usa Barragán. En casa pueden elegir los colores que más les gusten.
Muy bien. Entonces vamos a hablar de los principios de composición. Para ello, el primer principio va a ser la unidad. Para ello vamos a trabajar primero con estos dos cuerpos geométricos. La unidad en sí misma es un elemento que en todas sus composiciones tiene una misma claridad o una misma visión, pero la unidad no solo nos habla de un solo elemento. Pueden ser dos elementos que tengan el mismo lenguaje arquitectónico. En este caso son dos elementos del mismo color y de la misma forma, que al estar juntos nos hablan de una unidad. Ya que vimos las torres de satélites, aunque son de distintos colores, podemos decir que todas tienen una misma unidad. Sería muy difícil imaginarnos las torres de satélites si faltara una o dos. Ahora las vemos como una sola unidad. Otro elemento muy importante es la repetición. La repetición, por ejemplo, vamos a acomodar aquí rápido estos elementos. Es una serie de elementos que se van repitiendo y que no necesariamente tienen que ser iguales. Podemos hacer que se repitan a una misma distancia, aunque cada uno de estos elementos sea distinto. En este caso, lo que estamos viendo es cómo va creciendo esta repetición. Otro elemento que va muy ligado a la repetición, que si vamos moviendo esto, es el ritmo. El ritmo es una manera de acomodar o de reacomodar o distribuir esta repetición. En este caso, el ritmo también está muy ligado a las notas musicales. Por ejemplo, podríamos pensar que aquí tenemos unas notas musicales que podrían sonar, no sé, como la Quinta Sinfonía de Beethoven, de ta, 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 tan, ta, 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 tan. Entonces, el ritmo en la arquitectura va muy ligado al ritmo en la música. Después tenemos el movimiento, que es otro principio de composición, en el que si yo voy girando estos elementos, nos va dando aquí una especie de movimiento visual. Entonces no es lo mismo tenerlos como en la repetición, que era todo lineal, a ir girando y que vayamos generando este tipo de movimiento. Después, otro elemento importante vendría siendo la simetría. Por ejemplo, aquí yo tengo estos elementos que, aunque no son del mismo tamaño, del mismo color, sí estamos viendo que en un orden jerárquico hay una simetría. Hay dos elementos del lado izquierdo, dos elementos del lado derecho y uno central. En eso consiste la simetría. Después vendría la jerarquía. La jerarquía nos sirve mucho en la arquitectura cuando nosotros queremos enmarcar algún elemento arquitectónico. Por ejemplo, si yo hago esta composición, ¿cuál creen que sea el elemento jerárquico que estoy rescatando de ella? La pirámide. Exacto, porque si nos damos cuenta, hay dos elementos geométricos que nos están señalando hacia cuál es el elemento principal que queremos rescatar. Esto se usa mucho en arquitectura para rescatar el elemento más importante y darle un orden jerárquico mayor. Y la altura también nos va diciendo ahí cuál es, ¿no? Exacto, por la altura y por la forma en que está, dice este es el elemento principal. Otro elemento muy importante sería el contraste. Vamos a usar otra composición donde estamos viendo que estamos usando elementos que son muy horizontales, pero hay uno que no es, que es vertical. Entonces estamos usando el contraste por formas, elementos horizontales y verticales, pero también estamos viendo el color. En este caso podemos ver que tenemos dos tipos de colores distintos. Entonces el contraste en la obra del arquitecto Barragán se trabaja mucho por este tipo o por estas formas geométricas, que es primero poner elementos horizontales, pero siempre se rescata un elemento vertical. Si recordamos alguna imagen de la casa de Barragán, en la parte de la azotea donde tenemos esta composición, donde hay elementos horizontales, pero en color siempre resalta los elementos verticales. Tenemos también lo que es la proporción, que en este caso sería equilibrar elementos. En este caso tenemos dos elementos que son verticales y otro elemento vertical contra tres elementos horizontales.
Sin embargo, estamos proporcionando 3 elementos verticales con 3 elementos horizontales. Y por último, bueno, también tenemos lo que es el equilibrio, que en este caso lo podríamos manejar así. Un elemento horizontal, vertical, horizontal, vertical. Entonces estamos equilibrando los pesos. También en el equilibrio podría ocurrir que nuestra forma esté desequilibrada visualmente si hay muchos elementos de un lado, pero del otro lado no tenemos nada. Entonces en la arquitectura lo que se busca también es ese equilibrio. Muy bien, ¿qué les ha parecido estos elementos o estos principios de composición? Wow, pues está muy interesante, o sea, es todo un tema esto de la composición y creo que es una especie de juego de objetos en el espacio, ¿no? Distribución, equilibrio, ritmo y está muy interesante. Jesús. Así es, en la arquitectura siempre pensamos en 2 dimensiones, pero a la vez en 3 dimensiones. Es muy importante tener esto. Por eso hacer este tipo de ejercicios nos ayuda muchísimo para jugar con esa tercera dimensión que a veces dejamos de lado. Ahora les invito a que hagan una composición con estos elementos prismáticos y que podamos rescatar 4 o 5 elementos o principios de composición que vimos el día de hoy. Ah, muy bien. Buenísimo. Wow, muy bien. Entonces pueden ir seleccionando de aquí con qué elementos van a trabajar. Quiero este. ¿Cuál quieres? A ver, un prisma rojo. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Aquí O trae todos y a ver qué. Todos, sí. ¿Y tú, Jesús? ¿Con qué te nos vas a quedar? Yo les voy a explicar un poco sobre qué es la arquitectura emocional que trabajaba Luis Barragán. Excelente. En lo que van creando su composición. A ver. Muy bien. Bien. Tenemos en cuenta que Luis Barragán no fue un arquitecto común, sino que él trabajó los principios fundamentales de la arquitectura emocional, o lo que hoy se conoce como arquitectura emocional. Esto es muy distinto de la arquitectura que se hacía en la época de Barragán, que era la arquitectura modernista, donde los principios eran más funcionales. ¿Cuál es la función de un edificio de departamentos? Pues contener departamentos. No se iba mucho por la noción de la forma. Entonces, Barragán lo que rescata mucho son las culturas mexicanas y sobre todo los principios ordenadores que teníamos en las culturas populares. Para ello, muchos elementos representativos de la obra de Barragán es el color. El color que utiliza Barragán es el color del arte popular que hay en los pueblos mexicanos. Él lo rescata del artista también de Guadalajara, Chucho Reyes, que es un artista que rescata todo lo popular. Entonces, Barragán junto con Chucho Reyes le dan color a la arquitectura mexicana, algo que en ese momento no se estaba utilizando. Claro. Y el color también para Barragán es muy importante porque transmite emociones, estados de ánimo, y además Barragán juega mucho con la luz y con la sombra. Entonces, en las torres de satélite, por ejemplo, podemos ver que a distintas horas del día la sombra o la proyección de estas sombras son distintas. O en las obras de Barragán también en su casa podemos ver que, por ejemplo, si hablamos del comedor de Barragán, que está pintado de rosa por atrás y las 2 paredes de blanco, cuando entra la luz del sol, pinta las demás paredes de rosa y uno pensaría que todo está pintado de un mismo color, pero es el juego del color que utiliza Barragán para hacer estos efectos. Claro, ¿no? Y la presencia del color en la obra de Luis Barragán justo hace que nos dé cierta sensación de emociones, ¿no? Así es. Y también otro de los elementos muy importantes para rescatar de la obra de Barragán tiene que ver con una arquitectura que va más allá de la función. Para Barragán no es importante el diseño de una puerta ni de una ventana, sino el acto de atravesar esa puerta o el acto de lo que vamos a ver a través de esa ventana. Es por eso que, por ejemplo, en la casa de Barragán, cuando tú estás en un espacio y pasas al otro, quedas sorprendido porque eso es lo que él espera que tú tengas. Que no sea únicamente una puerta de adorno, sino que en realidad cuando tú pasas del umbral de la puerta de un espacio a otro, cambie toda tu percepción y tus sentidos a partir de utilizar el color, distintas formas geométricas, el uso de la luz. Y lo mismo con las ventanas. Los ventanales que tiene Barragán dan hacia el jardín y aunque es un mismo jardín,
dependiendo del cuarto en donde tú estés, es como si estuvieras contemplando un jardín totalmente distinto. Entonces el acto de ver para la obra de Barragán es muy importante. No es solo poner una ventana para que nos dé iluminación y para que nos dé ventilación, sino qué es lo que nosotros vamos a ver o a percibir a través de nuestros sentidos. Que esto es lo más importante de la obra de Barragán. Para Barragán el sentido más importante no es la vista, sino es el tacto. Él dice que la vista, el olfato, el gusto, son extensiones del propio tacto. Entonces, para él, Barragán tiene una frase muy, muy bonita que me gusta y muy poética, en la que dice que las manos quieren ver y los ojos quieren tocar, ¿no? Esto resume la obra de Barragán. Así es. ¡Wow! Pues Muy qué bien. interesante. Y bueno, así quedaron nuestras composiciones. Perfecto. Esto es arte, Jesús. ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. ¿Pueden hablarnos rápidamente de algún elemento que hayan usado de los principios de composición? Bueno, pues yo escogí el ritmo, ¿no? Y una jerarquía de el más alto al más bajito. Bien, yo escogí la unidad. Y quiero pensar que un poco de jerarquía con esta Con el figura del elemento centro. central. Sí, Súper. no sé, a mí me encantó verla así en medio, distinta a las demás. Ajá. Me encantó la idea. Sí, usaste otro elemento que estábamos viendo aquí, que es el del movimiento. Por supuesto, claro. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por esta clase, donde hoy pudimos recordar la diferencia entre figura y cuerpo geométrico y aprendimos la relación que existe entre geometría y arquitectura, así como conocer un poco de la obra del arquitecto Luis Barragán y realizamos estos maravillosos ejercicios de composición visual. Maestra Mariana, muchas gracias. Gracias a ti, Aníbal. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hemos terminado con mi expresión geométrica. Hasta la próxima. A continuación, educación socioemocional. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Aspira. Ok. Última. 3. 1,
2, 3. Muy bien, Yair, bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de vida saludable, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cet.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Sandunga mamá, por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.